Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con temas pues que son para trabajar aquí y aquí también, ¿no? José, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto verte, como siempre, una gran alegría. La mía, querido Joaquín, gracias por permitirme estar aquí nuevamente hoy en el programa. Y bueno, pues sí, fíjate que he estado viendo, estamos viviendo un momento, Joaquín, yo creo que bastante inédito en la historia. Nuestra generación, el momento actual, está pasando por circunstancias que yo te diría que a ninguna otra generación en el pasado siquiera han sido análogas. Y me parece que muchas de las cosas que están ocurriendo en la época actual, inteligencia artificial, la pandemia que vivimos, las redes sociales, el modo de socializar el día de hoy de las personas, están implicando un momento en el cual la afectación que se empieza a tener hacia nosotros, en lo personal, implica análisis. Entonces yo quisiera estar trayendo en algunos programas algunas ideas del entorno actual, pero bajado a cómo nos afecta a las personas. Perfecto, buenísimo. Y en ese sentido, hoy quisiera empezar, Joaquín, por hacer 2 o 3 reflexiones contigo que me parece que son importantes hacerlas de la conciencia y de la conciencia del auditorio y de todos nosotros. Es que mira, antes de que pase esto, todos hablamos ya de, por ejemplo, de inteligencia artificial, que acabas de mencionar, y el 99.9 o 99.99% no sabemos qué es, y el 100% no tenemos idea de cómo nos va a impactar. Bueno, tan es así que los que la han promovido tuvieron que hacer gestiones, Joaquín, de una suspensión del avance de los algoritmos, porque no hay claridad el día de hoy hasta dónde puede llegar esto y cuáles son sus consecuencias. La inteligencia artificial, hasta el día de hoy, lo poco que sabemos y lo que yo no soy desde luego experto en el tema, pero algunas cosas sí he podido ver, de lo poco que sabemos es que los algoritmos al día de hoy tienen ciertos límites. Hay cosas que todavía no puede hacer la inteligencia artificial que sí podemos hacer los humanos. Por ejemplo, las emociones. Por ejemplo, la compasión por otros. Eso es algo que está fuera hoy de esa posibilidad matemática del algoritmo. Pero ¿qué puede ocurrir en un futuro? Nadie lo sabe. En el fondo nadie lo sabe. Y eso nos da un cierto miedo. Es un futuro que se nos está yendo de las manos, Joaquín. Y por eso me parece importante hacer reflexiones de cómo ir enfrentando esta circunstancia de un mundo que todavía en los años 90 del siglo pasado veíamos con cierta claridad, veíamos con cierta perspectiva hacia dónde íbamos y que hoy ya en esta, pues ya inicio de la, pues prácticamente segunda década del siglo XXI, pues se nos ha ido de las manos. Y creo que en ese punto es importante, Joaquín, decir que estamos viviendo no una época de grandes cambios, estamos viviendo en realidad, y no estamos siendo conscientes de ello, aunque ya varios intelectuales en el mundo lo traen claro, un cambio de época histórica. El tema no es menor. Cuando hablamos de un cambio de época, estamos hablando no de que las cosas externas cambien, Joaquín, que eso por supuesto que cambian, pero si nosotros viéramos en grandes volúmenes la historia de la humanidad, así en los grandes capítulos, podríamos decir que la humanidad pasó por la era de la prehistoria, hasta que surgieron las primeras civilizaciones. Una segunda era fue la era de la antigüedad, que termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Una tercera época que fue la Edad Media, hasta el Renacimiento, y a partir del Renacimiento estamos viviendo, en principio, o estábamos viviendo en la modernidad. De lo que estamos hablando es de tal magnitud que se trataría de una quinta época histórica. Hemos vivido 4 hasta el día de hoy. Esta sería la quinta época histórica. Y las épocas no cambian, insisto, porque haya cambios en la tecnología nada más. Son cambios externos. Si nosotros viéramos de repente qué tecnología había en el siglo XVII en Occidente, y la comparamos con la tecnología que había en la segunda mitad del siglo XX, no tienen absolutamente nada que ver. Son 2 mundos totalmente distintos, pero en ambos casos estábamos inmersos en la modernidad.
¿Qué es lo que hace que una época histórica sea lo que es? ¿Por qué cambiamos los seres humanos de época histórica? Porque cambiamos nuestra percepción de la vida, porque cambiamos nuestra percepción de la realidad, porque empezamos a pensar distinto acerca de quiénes somos, cómo pasa el tiempo, cómo queremos a los demás y cómo nos expresamos hacia los demás. Todos esos valores que son centrales para las personas, cuando cambian de raíz, cuando cambiamos de paradigma, es cuando cambiamos de época histórica. Bueno, ese es el nivel de lo que está pasando el día de hoy. Y creo que eso trae retos absolutamente inimaginables para la generación actual, sobre todo de los jóvenes. Bien, pero estabas... Bueno, pues mira, yo con relación a este cambio de época histórica, decirte, y me quiero instalar un momento en un análisis el día de hoy que estaba sucediendo previo a la pandemia y que me parece relevante. A finales de la década de los años 80, cuando empezábamos los años 90, recordarás muy bien, porque eso te tocó verlo desde este lado del periodismo, cómo cayó la cortina de hierro. Sí, claro. Aquella famosa, ¿te acuerdas? Aquella salida de la gente con mazos a tirar el muro en Berlín. Noviembre del 89. Exactamente. Empezaba el término, terminaba la década de los años 80 de un mundo bipolar políticamente, pasamos a un mundo hegemónico donde Estados Unidos pasaba a ser la gran potencia. Y en aquel momento, Joaquín, en esas condiciones, empezó a ocurrir una cosa en el mundo que fue percibida por algunos think tanks, algunas gentes que estaban muy metidas en el pensamiento y el análisis de lo que ocurría de manera profunda, y se dieron cuenta de que se empezaba a vivir en la humanidad un momento inédito, un momento que no se había vivido en ninguna otra generación en el pasado. Uno podría decir, oye, es que la historia, cada momento es distinto, el momento que viene es distinto del anterior. Y podemos decir, sí es verdad, pero también hay muchas analogías. Hay momentos de la historia en que las sociedades crecen y se expanden, y hay nuevos valores, y hay momentos de decadencia social. Hay momentos en que las circunstancias son todo lo contrario. Y siendo momentos distintos en la historia, pues también tienen partes parecidas. Bueno, pues el momento que se empezó a vivir en los años 90 no se parece a nada. Lo bautizaron en inglés con las siglas, o el momento VUCA, por sus siglas, con V. En español lo podemos traducir como momento VICA, que es un momento de altísima volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. No, pues... Ese es el momento. Hablando de certidumbre, ¿no? Hablando, exactamente. Y por eso... ¿Lo repites? Sí. ¿Lo de VICA? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Fíjate, Joaquín, volatilidad, en unos segundos nada más lo comento. Los cambios antes en el pasado y hasta el siglo XX los podías ver venir como tendencias. Hoy los cambios son verdaderas irrupciones. El mundo te cambia de un momento a otro. Te cambia de una forma impresionante. Mira, Daniel Kahneman, que es un psicólogo, el juicio dice, una de las cosas que hemos perdido, que hemos tenido en el pasado, es un sentido de progreso, de que las cosas están mejorando. Hoy hay un sentido de volatilidad, pero ya no de progreso. Hoy vivimos puestos en esa volatilidad. Las cosas nos cambian de un momento a otro. Incertidumbre, Joaquín. Yo creo que hoy, como nunca, no sabemos ya no decir qué va a pasar dentro de 5 años, como antes, o 4 años. Las empresas hacían planeación estratégica, eso lo enseñamos mucho en el IPADE, a 4 a 5 años. Hoy ya no se puede. Pero ya no digo a 4 o 5 años, en los próximos 6 meses. ¿Cómo va a cerrar la economía de Estados Unidos este año? ¿Cómo va a cerrar la economía mexicana? Y ya no se diga en el plano social y político. Nadie sabe en realidad. Hay una incertidumbre total sobre el destino y sobre el futuro. Una complejidad, Joaquín, que esa es la C, enorme. Ya no podemos comprender el mundo. Y uso la palabra comprender con H intermedia. Es un mundo que se nos vuelve totalmente difícil de captar. Hace años usábamos, y no muchos, el teléfono celular para hablar. Sí. Todavía. Hace no mucho, pues las redes sociales no existían. Hoy es un mundo mucho más complejo, pero que va creciendo en complejidad. Entonces nos empieza a ir de nuestros límites humanos, que es un poco lo que hablamos hace un momento de la inteligencia artificial, y un mundo de ambigüedad, un mundo poco claro. ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde va? ¿Qué momento estamos viviendo? ¿Hacia dónde va el mundo? Y es muy poco claro. Este momento VICA, que surge en los años 90, empieza a crecer y a expandirse por el mundo
Y lleva a la primera reflexión que quiero dejar en el programa el día de hoy. Empieza a crecer de tal forma que las personas empiezan a quedar impactadas psíquicamente, y esto es a lo que quiero aterrizar aquí al programa, psicológicamente. Ninguna persona estamos preparados, ni somos felices viviendo en un estado de volatilidad e incertidumbre. Esas circunstancias, si uno las deja como una permanencia, a lo que lleva a las personas son a estados de ansiedad, de depresión, por eso ha crecido tanto, a un estado generalizado de malestar. Y entonces se empieza a explicar, y aquí quiero dejar la primera reflexión de este programa, una circunstancia, Joaquín, que nos ha pasado y que es un poco incomprensible. Si nosotros fuéramos marcianos y viniéramos a la Tierra y empezáramos a ver, por ejemplo, lo que acaba de suceder hace unos días en Francia, por el ascenso de este joven, cómo salen, ¿verdad? Lo que sucedió hace algún tiempo en Chile, que porque se aumentó el boleto del precio del metro en la ciudad de Santiago, salieron a quemar las estaciones del metro. Cuando vemos esas erupciones sociales... Antes en Francia la ley del retiro de Macron. Claro, y los chalecos amarillos. Y lo que ha pasado con el tema de los afroamericanos en Estados Unidos y lo que ha ocurrido también con los whites del centro de Estados Unidos que están muy del lado de Trump. O sea, lo que han surgido, esos movimientos, Joaquín, son movimientos que los vemos por todo el planeta y nos preguntamos por qué está pasando eso. Y voy a dejar el por qué, porque si nosotros fuéramos esos marcianos y viéramos el mundo de arriba, decimos, oye, es que el mundo está peor que nunca. A ver, eso no es verdad. Si nosotros viéramos en números específicos cómo estaba el mundo a principios del siglo XX, Joaquín, y dijéramos, oye, con las mediciones actuales, ¿qué porcentaje de la población del mundo vivía en pobreza, año 1900? Pues resulta que poco más del 80% de la población del planeta, no de México, del planeta, vivía en lo que hoy se entiende como pobreza. Hoy, pues está más o menos hacia un 30%. ¿Qué acaso no hemos avanzado? Nunca habíamos tenido tanta riqueza y tanto bienestar acumulado. Si alguien se hubiera enfermado de una enfermedad que hoy se cura con la medicina de la farmacia de la esquina en el siglo XIX, o sea, la reina Victoria en Inglaterra se hubiera muerto. Si quisiéramos obtener información, no la podíamos obtener. Hay una noticia que veía yo en un periódico de aquí de la Ciudad de México hace 2 o 3 años que me llamó la atención. Resaltaba, fíjate, esta noticia es de los años 20, Ciudad de México. Muere atropellado por un tranvía, anciano de 40 años. De 40 años. Estamos ya muchos viviendo horas extra. ¿Pero por qué decía eso? Porque la esperanza de vida en México era de 38 años para las mujeres y de 36 para los hombres en la década de los años 20. Antes de la pandemia pasamos a 78 y 76. ¿Qué acaso no ha habido mucho más bienestar? Y la pregunta es, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué tenemos esa discrepancia entre que hoy, teniendo la mayor acumulación de riqueza y el mayor bienestar, Joaquín, estamos pasando las eras de mayor malestar e inconformidad a nivel planetario? Y eso tiene mucho que ver no con los gobiernos solamente, ni con el estado de la economía. Tiene que ver con este mundo VICA y el estado psíquico de las personas. Es algo estructural y es mucho más profundo, pero también se puede enfrentar. El momento VICA finalmente es una externalidad. VICA es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Cómo enfrentarlo, dices? Mira, yo dejaría esta idea el día de hoy, que me gustaría tomarla con más profundidad en otros programas, pero diciendo lo siguiente: al final del camino, lo externo a nosotros nos puede impactar sin duda y nos va a impactar, pero la decisión final de cómo asumirlo, la decisión de ser felices, de estar tranquilos, es una decisión que está en el interior. Y todos los seres humanos, a pesar de la circunstancia externa, la tenemos. ¿Cómo hacerlo? Le dedicaremos un tiempo a hablar de ese tema. ¿Un adelanto? Por supuesto. Un adelanto es, Joaquín, las 2 claves de la vida humana, que son las de toda la vida: el amor y el trabajo. Esas 2, bien llevadas en una vida equilibrada, de la que hablábamos la otra semana, son capaces de lograr una felicidad profunda y plena a pesar del entorno en el que vivimos. El amor y el trabajo. Así es. Gracias.
A ti, querido Pues yo Joaquín. quisiera que siguieras aquí. Gracias. Pero eso es extraordinario. Gracias, de verdad. Gracias. José Antonio. El Al doctor revés. José Antonio Lozano Gracias, Díez, como Joaquín. todos los martes, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Ahora voy a ir contigo.